Buenos días, maestra. Mi nombre es Alejandra Bernice Verson Zapuc. Les voy a explicar el tema 4.1, que es interpretación geométrica de la derivada. Para la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto, se parte de la tasa de variación media en un intervalo de su variable independiente. En este caso encontramos entre corchetes a, a más delta x, que es el siguiente cociente. Encontramos TBM entre a más delta x, que es igual a f entre paréntesis a más delta x menos f por a entre delta x. Nos dice que la fórmula anterior de la tasa de variación media, que es lo que vimos antes, TBM, se corresponde con la pendiente de la recta que une los puntos de la función de abscisas a y a, a más delta de x, es decir, la tangente del ángulo a. Aquí podemos encontrar la fórmula gráfica, y nos dice que es lo mismo que decir TBM entre corchetes a, más delta x, que es igual a f entre paréntesis a más delta a menos f por x, que es igual a entre delta, que es igual a tangente a. Dice, siendo la derivada lo que es lo mismo la tangente del ángulo que forma la recta tangente, se puede obtener la ecuación de dicha recta, como se verá en el ejercicio. Dice, esa interpretación geométrica de la derivada ilustra la no derivabilidad en un punto anguloso, como en el caso O entre 0,0 de la imagen, punto donde no se debe trazar una única tangente. No hay derivada en ese punto. En el mapa conceptual puse que la interpretación geométrica es la que parte de la tasa de variación media en un intervalo de su variable independiente, con el coeficiente que ya había mostrado antes, TBM, entre corchetes a, más delta x, que es igual a f entre a más delta x menos f a entre delta de x, que donde TBM corresponde a la pendiente de la recta. Aquí de nueva cuenta vuelvo a poner lo que es la gráfica, es esta de aquí, y nos dice que es lo mismo que decir TBM entre corchetes a, más delta de x, que es igual a f a la función ax más delta x entre delta de x, que nos da como resultado tangente a. En conclusión, tenemos que las derivadas sirven para solucionar problemas en los cuales necesitan encontrar un límite, sirve para explicar el comportamiento de la curva de una función trigonométrica y tiene muchas aplicaciones en la escuela. Siempre es importante comprenderla, entenderla para solucionar el problema. Eso es todo del tema 4.1. Buenos días, maestra. Les voy a explicar el tema 4.2, incremento y razón de cambio. ¿Ese es mi equipo? Ok. Empezamos, hice una investigación y en este caso hice igual un cuadro sinóptico. Nos dice que el incremento es cuando una cantidad variable pasa de un valor inicial a otro valor. Se dice que ha tenido un incremento. Para calcular este incremento basta con hallar la diferencia entre el valor final y el inicial. Para determinar esta diferencia se utiliza el símbolo de delta x, que es que se lee, aquí dice que igual se lee como delta x, que es lo que acabo de decir, y nos dice que el incremento puede ser positivo o negativo dependiendo de si la variable aumenta o distingue al pasar de un valor a otro.
Ok, el incremento de delta de x de una variable x es el aumento o disminución que experimenta desde un valor x, que es x igual a x inicial, o a otro x de su campo de variación. Así pues, a delta de x es igual a x1 menos x inicial. Okay, aquí nos muestra esto, que dice que delta y es igual a incremento de y, y delta de x es incremento de x. Por otro lado tenemos lo que es la razón de cambio. Esa nos dice que se refiere a la medida en la cual una variable se modifica con relación a otro, y se trata de la magnitud que compara dos variables a partir de sus cantidades de cambio. En caso de que las variables no estén relacionadas, tendrán una razón de cambio igual a 0. En general, en una relación funcional, y es igual a f de x, y la razón de cambio de la variable independiente y respecto a la independiente x se calcula mediante un proceso de límite de la razón. Aquí nos aparece el corchete f, la función x más t, que menos f x entre t denomina cociente diferencial. En este caso realicé el cuadro sinóptico, que es esto que vemos aquí. Es este. Y pues nos dice que cuando una cantidad variable pasa, nos dice que el incremento es cuando una cantidad variable pasa de un valor inicial a otro valor. Y para calcularlo se basta con hallar la diferencia entre el valor final y el inicial. Para eso ocupamos el delta, y razón de cambio se refiere a la medida en la cual una variable se modifica con relación a otra, y se trata de la magnitud que compara dos variables a partir de sus unidades de cambio. Y esta nos dice que es en una relación funcional, y es igual a función a f de x de razón de cambio de la variable independiente, y respecto a la independiente x se calcula mediante un proceso de límite de la razón entre corchetes f x más t menos f x corchete entre t, que se denomina como cociente diferencial. Buen día, maestra. Yo soy Daria Elizabeth Chivela. Le voy a explicar el tema 4.3, definición de una derivada de una función. La derivada de una función es una medida de la rapidez con la que cambia el valor de dicha función matemática, según el valor de su variable independiente. La derivada de una función es un concepto local. Esto quiere decir que se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en un cierto intervalo. Cuando el intervalo considerado para la variable independiente se toma cada vez más pequeño. Por ello, se habla del valor de la derivada de una cierta función en un punto dado. El valor de la derivada de una función en un punto puede interpretarse geométricamente, ya que se corresponde con la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función de dicho punto. La recta tangente es a su vez la gráfica de la mejor aproximación lineal de una función alrededor de dicho punto. La noción de la derivada puede generalizarse para el caso de funciones de más de una variable con la derivada parcial y el diferencial. Buen día, maestra. Le voy a explicar el tema 4.4, diferenciales. Las diferenciales son ecuaciones en las que intervienen derivadas de una o más funciones desconocidas, dependiendo del número de variables independientes respecto a las que se deriva. Estas se dividen en ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones en derivadas parciales. Las ecuaciones diferenciales ordinarias consisten en aplicar un conjunto de técnicas que permitan obtener a partir de una ecuación diferencial. Esto quiere decir que es una expresión matemática que no presenta derivadas. Las ecuaciones diferenciales ordinarias son aquellas que contienen derivadas respecto a una sola variable independiente. La otra es ecuaciones en derivadas parciales. Son aquellas que contienen derivadas respecto a dos o más variables. Esto quiere decir que en dicha ecuación figuran no solo las propias funciones, sino también sus derivadas.
Hola profesora, muy buenos días. Me llamo Edgar Almeida Ballina. Yo le voy a explicar el tema 4.5 que es cálculo de la derivada. Para este tema yo primero hice una investigación y ya seguido del cuadro. Se lo explico. Lo que es el cálculo de derivadas, en cálculo diferencial y análisis matemático, la derivada de una función es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática. Según el valor, según se modifica el valor de su variable independiente. La derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en cierto intervalo. Cuando el intervalo considerado para la variable independiente se toma cada vez más pequeño, por eso se habla del valor de la derivada de una función en un punto dado. Un ejemplo habitual aparece al estudiar el movimiento. Si una función representa la posición de un objeto con respecto al tiempo, su derivada es la velocidad de dicho objeto. Para todos los momentos, un avión que realice un vuelo transatlántico de 4.500 kilómetros entre las 12 y las 18 horas viaja a una velocidad media de 750 kilómetros por hora. Sin embargo, puede estar viajando a velocidades mayores o menores en distintos tramos de la ruta. En particular, si entre las 15 y las 15:30 recorre 400 kilómetros, su velocidad media en ese tramo es de 800 kilómetros. Para conocer su velocidad instantánea a las 15:20, por ejemplo, es necesario calcular la velocidad media en intervalos de tiempo cada vez menores alrededor de esta hora, entre las 15:15 y las 15:25, entre las 15:19 y las 15:21. Entonces el valor de la derivada es una función en punto, puede interpretarse geométricamente ya que se corresponde con la independiente de la recta a la gráfica. Eso fue un pequeño ejemplo que quise poner ahí de la derivada y seguimos con el mapa conceptual. Bueno, derivadas. La derivada de una función f es en sí mismo una función. Nos referimos a esta derivada como la primera derivada de f, denotando f1. Ok, teniendo en cuenta que la primera derivada es una función, se puede determinar su derivada siempre que exista. Esta derivada se denomina segunda derivada o derivada de orden 2 de f y se denota por f2 o d2y dx 2 o f. Y así sucesivamente. Se puede continuar de esta manera para determinar la n-ésima derivada o derivada de orden n de f denotado por cuando n hacia 4 fn o dny dxn. Aquí es un ejemplo del orden de las derivadas. Y es igual a fx. F1x es igual a derivada de orden 1 y F2x es igual a derivada de orden 2. Pues fue la explicación del tema 4.5 que fue cálculo de la derivada. Hola profesora, seguidamente le voy a explicar el
tema 4.6, que es regla de la cadena. Para este tema igualmente realicé una investigación para adentrar un poco más en el tema. La regla de la cadena nos dice cómo encontrar la derivada de una función compuesta. En realidad, la regla de la cadena es una consecuencia de la derivada de la composición de funciones. La regla de la cadena no es más que la aplicación que la derivada de la composición de funciones y establece que si f es derivada en x, y y g, lo es en fx, g o f. Será derivable en x y tendrá por expresión de g o f, x es igual a d. Entonces g, fx es igual a g, fx, fx. Seguidamente es un ejemplo, pero ese no se lo voy a explicar ya que es muy extenso. Así que pasamos a lo que es el cuadro que hice, que en este caso es un mapa conceptual. Bueno, ¿para qué nos sirve la regla de la cadena? La regla de la cadena nos sirve para funciones de una variable intermedia y dos variables independientes. También nos sirve para derivación implícita, para interpretación física, así como para funciones de una variable. También nos sirve para funciones de dos variables intermedias y dos variables independientes. Asimismo, como para funciones de varias variables intermedias y una variable independiente. Al igual que para funciones de dos variables intermedias y una variable independiente. Pues con este mapa conceptual lo que busqué fue explicar de manera clara lo que es, para qué nos sirve la regla de la cadena. Y pues ya todos esos puntos son los que podemos hacer a partir de ella. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Abril Yanari Balán Requena. Me tocó el subtema 4.7 de derivadas de funciones implícitas. Una correspondencia a una función está definida en una forma implícita cuando no aparece despejada la variable y, sino que la relación entre x y y viene dada por una ecuación de dos incógnitas cuyo segundo miembro es 0. Una función explícita es y igual a fx. Una función implícita es fxy igual a 0, ya que es posible derivar una función dada implícitamente sin necesidad de expresarla explícitamente. Esta se denomina función implícita cuando se da una relación entre x e y por medio de una ecuación no resuelta para y. Entonces, y se llama función implícita de x. Uno de los procedimientos para calcular la derivada implícita es derivar la ecuación término a término, considerando y como función de x, y, despejar y. Ya que de igual manera, para hallar la derivada en forma implícita no es necesario despejar la y. Basta derivar tanto el miembro derecho como el izquierdo de la igualdad con respecto a la misma variable utilizando las reglas, las cuales son derivada sobre derivada de x por x es igual a y, x' igual a 1. Derivada de y sobre derivada de x es igual a y'. Derivada sobre derivada de x es una f y x es igual a f' por y por x, y' por x. Un ejemplo sería x al cuadrado más y al cuadrado menos 7 es igual a 0. Su solución sería 2x más 2y, y' igual a 0.
2y, y' es igual a menos 2x, y' es igual a menos 2x sobre 2y, y' es igual a menos x sobre y. El tema 4.8, derivadas de orden superior. La derivada de orden superior se conoce como la segunda derivada de la función, es decir, si f(x) es una función y existe su primera derivada de f' de x. Es posible tener en cuenta que f(x) es la función, f(x) igual a derivada sobre derivada de x de f es la derivada de la función, f' por x es igual a derivada sobre derivada de x, función f' por x es igual a derivada sobre derivada de x por derivada sobre derivada de x de f por x. Es la derivada de la función. De manera similar, se puede obtener las derivadas de mayor orden. Sin embargo, es necesario aclarar que las derivadas de una función dependen de las características de la función. Frecuentemente sucede que algunas derivadas existen pero no para todas las órdenes, pese a que se pueden calcular con las fórmulas. Las notaciones usuales utilizadas con mayor frecuencia para derivar de segundo orden son derivada cuadrada sobre derivada de x cuadrada por fx es igual a y', ahí son dos primas, f al cuadrado por x, derivada al cuadrado sobre derivada de x al cuadrado por y x y f'. El orden de las derivadas se puede expresar de la siguiente manera: derivada al cuadrado sobre derivada de x al cuadrado por fx derivada de segundo orden, derivada al cubo sobre derivada de x al cubo por fx es la derivada de orden, derivada a la quinta sobre derivada de x a la quinta de fx derivada de quinto orden, derivada de n sobre derivada de xn de fx derivada de n de enésimo orden. Eso sería toda mi parte. Muchas gracias.